Gracias, os digo otra vez, por asistir a estas jornadas sobre Europa que comenzamos hoy y que se extenderán hasta el 7 de noviembre a través de 4 charlas y que organizamos la Sociedad Cultural Gijonesa, el Ateneo Obrero y bueno, con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura en este Centro Municipal Ateneo de la Calzada. A través de estas 4 charlas, con expertos como los que tenemos hoy aquí, pero también activistas, queremos comprender qué pasa con Europa en estos momentos. Asistimos, como sabéis todos, y más en este país en estos momentos, a tiempos convulsos a los que tampoco es ajeno el continente europeo, y queremos saber o intentar vislumbrar un poco cuál es el futuro de Europa, de la Unión Europea y de Europa. Tenéis a la entrada unos folletos donde aparecen todas las actividades, entonces no me voy a detener a contaros eso. Y bueno, simplemente no os voy a hacer tampoco una síntesis de lo que es Europa y la Unión Europea. Simplemente comentaros, como todos sabéis ya, que el proyecto de Unión Europea arranca después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, y se puede, por poner de alguna manera el comienzo a la idea, se puede hablar de la Declaración de Schuman de 1950, en el que, bueno, aparentemente se intenta integrar la economía de los países que habían estado en liza para, con esa comunidad de intereses, impedir que pudiera haber un nuevo conflicto. Después de mi introducción volveremos a hablar de ello porque, bueno, creemos que es un tema interesante. Hay varios hitos en el desarrollo de la Unión Europea que comienza con una serie de tratados de carácter económico, pero que a partir de los años 80, con el Acta Única y posteriormente el Tratado de Maastricht y finalmente lo que se dio a llamar la Constitución Europea, que se frustró de alguna manera por el referéndum francés y, bueno, en Francia y en Holanda, en que se votó en contra, pero que finalmente salió adelante un poco modificado. Y también hay que señalar, claro, las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, la última de ellas masiva con la entrada de los países del este, que fue muy significativa. Otro elemento que no se nos escapa y que quizás sea el elemento central hoy en día, con mucha importancia en Europa, fue pues, el advenimiento de la crisis financiera, que creemos que marca un hito, un antes y un después en Europa, y que generó terremotos tan importantes quizás como el Brexit, lo que nos lleva a replantearnos un poco qué es Europa, qué pasa con Europa y qué será Europa en el futuro. Y para ello, hoy tenemos el placer y el lujo de contar con 3 personas verdaderamente expertas. A mi izquierda está Paz Andrés, que la conocéis la mayoría porque es catedrática de Derecho Internacional Público aquí en Oviedo, que bueno, fue directora de publicaciones especializadas, miembro del Consejo de Redacción de otras, y sus líneas de investigación siempre han sido, bueno, el derecho internacional, las relaciones internacionales, el arreglo pacífico de controversias y, desde luego, el derecho de la Unión Europea y de los Estados miembros. Y no digo más porque, evidentemente, todos tienen un currículum muy amplio. David Ordóñez Solís, aquí al final de la mesa, es magistrado del contencioso administrativo, es profesor asociado de la UNED y antes de acceder a la judicatura fue asesor del Principado para Asuntos Europeos, y en la actualidad es parte de la red de expertos de Derecho de la Unión Europea, del Consejo General del Poder Judicial. También ha sido profesor de Derecho Europeo y ha desarrollado una labor docente importante con jornadas y conferencias en distintos lugares. Sus líneas de investigación claramente también son el derecho europeo y bueno, la recepción del derecho europeo en el derecho español, etcétera. Y también ha publicado libros y artículos de relevancia. Y por último, aquí a mi derecha está Héctor Illueca, que también es profesor de Derecho en la Universidad de Valencia, inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, y bueno, sobre todo se dedica a temas laborales, es participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales y, bueno, aparte de ser miembro fundador del Frente Cívico, Somos Mayoría, ha centrado buena parte de sus estudios y sus artículos en el análisis y las consecuencias de la integración europea. Imagino que principalmente en lo que afecta a los aspectos sociales, y que en breve, que es importante también remarcarlo, va a sacar un libro con Manolo Monereo que se titula España, un proyecto de liberación, y que tratará precisamente en una de sus partes sobre las consecuencias de esta integración europea. Y yo, bueno, os voy a hacer una pregunta un poco que no es una pregunta trampa, es simplemente que no lo había comentado antes, pero hablando de la introducción que yo hacía del comienzo de esta integración en la Europa contemporánea,
a través de, por ejemplo, el CECA, el Tratado sobre el Carbón y el Acero en Europa, de este intento de integrar Europa a través de la economía, de los sectores económicos, a través del cual se intentaba conseguir la paz en Europa y las buenas relaciones entre los pueblos europeos. ¿Creéis que se ha conseguido y que eso es duradero? No sé, si quieres empezamos por ti, Paz. Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Eva, y muchas gracias a todos los presentes, donde tengo la suerte de tener muchas amigas y amigos. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí esta tarde. Bueno, ciertamente las comunidades europeas, el proceso de integración europeo empezó, como Eva señalaba, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando, bueno, ante la devastación, ante la situación de ruina en la que se encontraba Europa, pues hubo una serie de personas que pensaron que la mejor manera de superar esa situación pues era iniciando un proceso de integración, poniendo en común determinadas cuestiones y empezando con una integración económica, en particular en aquellas materias en las que había habido más problemas y sobre todo entre Francia y Alemania. Y eso es lo que lleva a la creación de la CECA, a poner en común la producción del carbón y del acero. Eso había sido muy conflictivo, había dado lugar a problemas entre esos dos estados y se pensó, si ponemos eso en común, solucionamos esos conflictos y además, y así se demostró después, esto puede ser el comienzo de un proceso de integración que empiece a abarcar más materias, más ámbitos, más políticas, más cuestiones, ¿no? A través, y eso también lo dijo Jean Monnet y Robert Schuman, que recogió las ideas de Jean Monnet en esa declaración que Eva citaba, dijo, además, esto lo vamos a hacer a través de la técnica de los pequeños pasos. Es decir, no vamos a hacerlo todo de golpe, porque seguramente si quisiéramos hacerlo así fracasaríamos, vamos a ir haciéndolo paso a paso, en la idea de que cada paso que dieran, eso iba a permitir continuar en la profundización del proyecto. Bueno, la historia demostró que eso funcionó. La historia demostró también que cuando quisieron ir muy deprisa, como consecuencia del primer éxito al crear la CECA, y muy poco después quisieron hacer una comunidad europea de defensa, pues ahí fracasaron, porque todavía no había la mentalidad, la voluntad política de hacerlo, lo cual les hizo volver a la técnica de los pequeños pasos. Esa fórmula, ese enfoque tuvo éxito porque luego permitió, superado el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa, permitió crear en 1957 las otras dos comunidades europeas, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad de la Energía Atómica, ¿no? Bueno, yo creo que siendo objetivos se puede decir que eso ha ofrecido a Europa unas décadas de paz, de superación de aquellos conflictos, décadas de paz y de prosperidad, con todos los matices que a partir de esto se pueden decir, con todas las deficiencias, con los errores, con los problemas, que sin duda los hubo y los hay, y en este momento, y hablaremos de ello después, son muy importantes los que están planteados ahora, pero que ha habido unas décadas que gracias a esa idea, a este proyecto de integración, pues han sido de paz y de prosperidad, eso sí. Insisto que con todos los matices y críticas que también hay que hacerle a la Unión Europea. Pero yo, para empezar, me quedaría aquí. David. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a la Sociedad Cultural Gijonesa, al Ateneo Obrero y a la Fundación Municipal de Cultura en la que estamos. Para mí fue una sorpresa la invitación, no había estado nunca aquí y la verdad me siento muy, muy honrado de estar en un sitio como este y ante un público, la verdad, tan preocupado por temas como estos. La pregunta yo tengo que contestarla como solemos hacer cuando hacemos los juicios, los jueces, resolviendo casos concretos. Yo voy a poner un ejemplo de cómo ha sido esta evolución en los 60 años y un ejemplo que puede darnos una idea de cómo se hacen las cosas en Europa o cómo se hicieron en los últimos 60 años. El Tratado de Roma, hay un artículo, el 119, que ahora mismo sigue siendo igual, con otra numeración en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habla de la igualdad salarial
entre trabajadores masculinos y femeninos, cuando lo que se pensaba crear, o lo que se estaba creando en ese momento, era un mercado común, La razón de introducir este artículo no era que los padres de Europa estuviesen pensando en la importancia que tenía la igualdad entre hombre y mujer como tal. Estaban pensando en el mercado. Y decía, si por ejemplo establecemos diferencias salariales entre los trabajadores alemanes y los trabajadores franceses, como así ocurría por una serie de tradiciones culturales, por ejemplo en Alemania mucho más regresivo, restrictivo, menos avanzado, y en Francia mucho más abierto, hundimos el mercado, no funciona el mercado. Porque, por ejemplo, yo siempre traigo a colación el ejemplo de una fábrica textil, una situada en Alemania y otra en Francia, con mano de obra, por ejemplo, fundamentalmente, mayoritariamente femenina. Si consentimos, toleramos discriminación en el salario de las mujeres en un sitio, pero no en el otro, la que termina triunfando es la empresa, por ejemplo, alemana, que discrimina. Y entonces, por una razón estrictamente económica, de mercaderes, introdujeron este artículo 119. Pero con el paso del tiempo, unos 15, 20 años después, llegó algún asunto ante el Tribunal de Justicia. Llegó, por ejemplo, una azafata de Sabena, de unas líneas aéreas, y decía, oiga, es que yo me jubilo y tal, y estoy en peores condiciones que mis compañeros auxiliares de vuelo masculinos. Y yo quiero la igualdad. ¿La igualdad? Sí, es que hay un artículo que... Y el Tribunal de Justicia, oye, vamos a aplicar este artículo. Y empezaron a aplicar ese artículo a una señora que se llamaba Gabrielle Defrene. Y poco a poco dijeron, oye, pues esto sí está bien. Y ya no solo es la cuestión económica, no es solo el mercado. Vamos a aprobar una directiva que armonice las legislaciones. Y se fue extendiendo, no solo al ámbito salarial, no solo al ámbito de pensiones, etc. Y se fue consiguiendo un ámbito como la igualdad, digamos, en materia, digamos, de personas de distinto sexo. Ya mucho después se consigue, oye, ¿y eso por qué no lo hacemos, por ejemplo, para evitar, proscribir cualquier discriminación en el ámbito de las preferencias? ¿Todos bien? Sí, creo que sí, que no ha habido ningún problema. Sí, estornudo un poco... Extemporáneo. Las preferencias, por ejemplo, sexuales. ¿Y por qué no, por ejemplo, también en la edad? ¿Por qué no en materia de discapacidad? ¿Por qué no en creencias religiosas? Y eso va y se recoge en una Carta de los Derechos Fundamentales que está ahora en vigor. Entonces, lo que empieza algo como meramente mercantil, lo que muy despectivamente se denominaba la Europa de los mercaderes, yo creo que se ha convertido en algo tangible. Y les cuento otro caso que yo he tenido, que a lo mejor a ustedes no les preocupa mucho, pero por ejemplo, que he tenido en Oviedo un chico, joven, 33 años, me llega y dice, oiga, es que el Ayuntamiento de Oviedo acaba de convocar una plazas para ser agente de la policía. Y usted y a mí, ¿qué me dice? Dice, pero es que está discriminando. ¿Cómo que está discriminando? Sí, por razón de la edad. No permite el ayuntamiento, porque así lo dice una ley asturiana, que puedan acceder al cuerpo de policía aquellos que tengan más de 30 años, porque hay que ser ágiles para correr detrás de los ladrones, o de los manifestantes, o de quien corresponda según la ley. Y yo digo, si lo dice la ley, yo estoy vinculado a la ley. Pero me dice el abogado, oiga, que hay una directiva. Y la directiva dice que no cabe discriminación por razón de la edad. Cuando, como es mi caso, ya uno empieza a tener una cierta edad, dice, uy, esto a lo mejor tiene importancia para mí también. No es que yo quiera ser policía, pero bueno, nunca se sabe. Y entonces me explica, me argumenta, y al final digo, uy, pues a lo mejor esta directiva tiene que aplicarse así. Y lo que hago es preguntarle al Tribunal de Justicia, desde mi juzgado, desde Oviedo, y digo, oiga, ¿es verdad que puede esta discriminación
incumplir lo que dice la directiva. Y el Tribunal de Justicia dice, hombre, en principio no puede haber discriminación por razón de la edad, que sea policía quien sea. Pero hombre, un poco como nos viene a la mente decir, hombre, con 70 años ya no puedes ir detrás de los manifestantes o cargar y cosas de esas que a lo mejor tienen que hacer los policías. Pero depende qué policía sea. Los locales hacen funciones distintas. Bueno, en definitiva me dijo el Tribunal de Justicia, la directiva es o se opone a una legislación como la del Principado de Asturias que establece que 30 años sea el límite. Es un límite demasiado, digamos, bajo. A lo mejor se pone 40, etc. El problema es verdad que en España, en las distintas autonomías, unos habían dicho, para ser policía local, máximo 35, otros 30, otros 40, otros podía presentarse cualquiera. Y esto, de alguna manera, determinó eso. A poco tiempo después de esa sentencia del Tribunal de Justicia, contestando a mi pregunta, hubo una sentencia diciendo que, por ejemplo, en el caso de la Ertzaintza, la policía vasca, 35 años era un límite razonable, porque parece ser que los de la Ertzaintza tienen que correr un poco más en el caso, digamos, para perseguir a los ladrones. David, por favor. Y entonces, en definitiva, pasamos de una cuestión meramente económica a algo que nos afecta a la vida. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias también por la invitación y por el interés de todos ustedes en la materia y en escucharnos. Yo creo que la pregunta que nos hacía la moderadora habría que intentar darle la vuelta, porque ella nos requería sobre si se ha cumplido o no el objetivo de conseguir la paz en Europa después de todos los traumas y de la atribulada historia del viejo continente, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una parte, y que la pregunta por una parte. Pero creo que hay otros puntos de vista y otras motivaciones en el proceso de construcción europea que son tan importantes o más como esta que se ha puesto sobre la mesa y sobre la que hablaba Paz de Andrés, ¿no? Yo creo que el primer punto de vista que habría que tener en cuenta es el punto de vista geopolítico, ¿no? El significado del proceso de construcción europea en las grandes transformaciones del mundo en el siglo XX. Y lo primero que habría que decir desde este punto de vista es que la construcción europea, el proceso de construcción europea, es fundamentalmente un hecho que se inscribe en el contexto de la Guerra Fría y se concibe fundamentalmente como un instrumento de la política exterior norteamericana. Es decir, Europa, la Europa unida que surge a principios de los 50 y se va desarrollando, es fundamentalmente un instrumento, una herramienta de una política exterior agresiva de Estados Unidos y a lo largo de su historia ha venido desempeñando este papel subalterno al servicio de las intervenciones norteamericanas en el mundo. Si no se entiende esto, no se entiende nada de la Unión Europea. Y sobre todo no se entienden los últimos años y los últimos acontecimientos que hemos vivido en el mundo, empezando en la década de los 90 por los casos de Yugoslavia o los casos más recientes que se han podido vivir, por ejemplo, en Ucrania, o episodios como los de las cárceles de la CIA en muchísimas capitales europeas. Dicho de otra forma, la Unión Europea ha sido y es hoy fundamentalmente un instrumento de la política exterior belicista de Estados Unidos. Y perder esto de vista es no entender qué significa la Unión Europea en el mundo. Yo creo que este es un dato que hay que tenerlo presente si queremos, sobre todo, ver lo que está pasando en Europa y ver lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y las tensiones que está habiendo y tratar de comprender un poco los procesos que están en marcha. Y luego hay otra cosa que yo creo que también se elude cuando se explica un poco la historia oficial de la Unión Europea, ¿no? De sus padres fundadores y los episodios que han ido punteando el proceso de construcción europea, ¿no? Que ha adquirido prácticamente una dimensión mítica, ¿no? Hay otra cosa que suele eludirse, que es la transformación que ha significado en la economía política europea. Además del punto de vista de la geopolítica,
es fundamental el punto de vista de la economía política europea en el sentido siguiente. Y es que, sobre todo a partir de los años 90, y específicamente a partir del Tratado de Maastricht, el proceso de construcción europea es fundamentalmente un instrumento al servicio de la hegemonía de Alemania. Es decir, el proceso de integración económica y sobre todo el proceso de unificación monetaria de Europa es un instrumento para que el capital alemán imponga de manera inexorable su hegemonía en Europa, y es un elemento sin el cual no puede entenderse la que para mí es hoy la característica fundamental de la Unión Europea. Y es que la Unión Europea ha roto Europa. La Unión Europea ha fracturado el continente y lo ha hecho en dos grandes grupos de países. Por una parte, un centro, podríamos llamarlo así, industrializado, especializado en la fabricación de bienes de alta tecnología, que preserva su competitividad, que puede financiar su estado del bienestar, fundamentalmente nucleado alrededor de Alemania, donde hay también otros países, y una periferia de países cada vez más desindustrializados, condenados a explotar sus ventajas comparativas en sectores como el turismo, la construcción, la especulación financiera. Países que van perdiendo competitividad en un espacio unificado que los obliga a ello, que los obliga a competir en condiciones desventajosas en relación con los países industrializados y que los aboca a una lenta transición al subdesarrollo. Así de simple el problema. Esta es la fractura que la Unión Europea ha provocado en el continente y los procesos que están en marcha en la gran transformación de la economía política europea a la que asistimos. Y en ese segundo grupo estamos nosotros, como podréis suponer. Estamos nosotros, está Portugal, está Grecia y están otros países. Estas contradicciones emergieron crudamente en la crisis, porque las crisis tienen una ventaja, seguramente es la única, y es que permiten visibilizar las estructuras de poder real que existen en la sociedad. Ahora, como parece que hay una recuperación, no voy a entrar en debates de si es larga, de si es regresiva, de si es justa, pero como parece que hay una recuperación, las estructuras de poder vuelven a estar debajo de la alfombra y volvemos todos a ver la política en unos términos de renacionalización, pero las estructuras de poder siguen latentes y si sobreviene otra crisis volverán a emerger, y las estructuras de poder dicen que Alemania manda y los demás obedecen, y que para unos queda el centro, la industrialización, la competitividad y la financiación del estado del bienestar, y para los otros queda transitar duramente hacia el subdesarrollo. Esta es mi modesta opinión sobre el primero de los puntos que se han planteado. Bueno, yo creo que va a haber réplicas por las dos partes. Simplemente, a ver, íbamos a plantear unas cuantas preguntas, pero todos los ponentes ya están sugiriendo cosas que iban a aparecer más adelante, entonces vamos a dar lugar a las réplicas. Yo simplemente os pediría que fuerais breves, que ya sé que es muy difícil, y bueno, pues no sé... Sí, yo voy a ser muy breve. Y luego David. Aceptando como hipótesis lo que ha planteado Héctor, como hipótesis para el debate, es decir, la Unión Europea podría ser un instrumento de la política exterior belicista de los Estados Unidos, creo que lo has dicho así, más o menos textualmente. Aceptemos también que la Unión Europea es un instrumento de Alemania y del capital alemán. No sé, no me ha quedado claro de tu intervención si ahora es las dos cosas a la vez o ahora ya es más bien instrumento de Alemania y no tanto de los Estados Unidos. Es igual. Aceptemos como hipótesis que es un instrumento de la política belicista de los Estados Unidos y del capital alemán. Bueno, yo no diría de manera tan tajante, si no se entiende esto, no se entiende nada. Me parece que eso, a efectos de debate, es demasiado excluyente, ¿no? Pero aceptémoslo como grandes hipótesis. Pero yo preguntaría, este instrumento que puede responder a esos fines, que no digo que no, porque ya sabemos que el dinero es lo que mueve el mundo, y lo estamos viendo justamente hoy, que estamos viendo cómo a lo mejor el Banco de Sabadell y la Caixa van a resolver el tema de Cataluña, lo que durante tanto tiempo parecía imposible de resolver, a lo mejor lo resuelven dos bancos y algunas empresas. El dinero ciertamente mueve el mundo, no digo que no, es evidente, pero este instrumento creado para satisfacer a los Estados Unidos y al capital alemán
¿Es aceptablemente confortable? Me plantearía yo, este instrumento en el que vivimos y del que disfrutamos, o no disfrutamos, según cada uno, pero ¿es confortable? Bueno, pues yo creo que si lo comparamos con cómo está el resto del mundo, pues aquí tenemos una serie de libertades, de derechos reconocidos. David Ordóñez señalaba algunos en casos concretos, podríamos citar más. Pues el tema de las hipotecas, que ha sido un tema que ha afectado mucho a nuestro país. ¿Quién fue el primero que lo resolvió? Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue el que dijo que había que modificar la legislación española. Si no hubiera habido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no hubiéramos estado en la Unión Europea, pues ese problema pues no se habría resuelto. La protección del medio ambiente, por ejemplo, también, si eso se hubiera dejado en manos de los Estados, pues el nivel de protección del medio ambiente, aunque también se le puede encontrar una razón económica en la línea de lo que decía David, porque es verdad que si la protección del medio ambiente es distinta en un sitio o en otro, eso afecta al precio del producto. Es verdad que eso también está en el fondo de la protección del medio ambiente en la Unión Europea, pero en todo caso tenemos un medio ambiente mucho mejor protegido que en otros sitios. La protección de los derechos del consumidor también. Por ejemplo, el tema del derecho al olvido, temas que afectan a los ciudadanos. ¿Quién ha impedido que los datos de una persona figuren para siempre en Google y que cada vez que pongan tu nombre aparezca que hace 30 años tuviste un traspiés con la justicia o tal? Pues también lo ha impedido el derecho de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, mi pregunta a la vista de lo que hemos escuchado es: ¿este instrumento que puede responder a esos otros fines con carácter general, pero el instrumento, comparando con cómo está el resto del mundo, es, insisto, confortable o no? Yo me plantearía eso. Bueno, yo tengo siempre una pesadilla, es que no haya aprobado todas las asignaturas de Derecho y tenga que volver a hacer la carrera. Pero es que yo no entiendo nada, estimado Héctor. Yo la Europa que conozco, y llevo 30 y tantos años estudiándolo, no veo eso. Es verdad que alguna de las cosas que dejas caer, que efectivamente es evidente, hay alguien que manda en el mundo, hay alguien que manda también en Europa, pero yo, hombre, del que manda en el mundo y precisamente ahora, pues no estoy muy cómodo, todo hay que decirlo, pero de la que manda, entre comillas, en Europa y tal, pues yo iría casi al fin del mundo con ella, políticamente hablando. Y no me refiero precisamente, pero no entiendo nada porque yo creo que Europa es otra cosa. Yo creo que quizás, a lo mejor, hubo un plan Marshall, estuvieron los americanos aquí, dejaron una impronta importante, por ejemplo, en la República Federal Alemana, pero lo dejaron con instituciones para hacerlos más libres. Por ejemplo, con un tribunal constitucional que funciona en Alemania, en otros sitios no sé si funciona, pero en Alemania funciona, con una idea, por ejemplo, de la economía inspirada, por ejemplo, por Roosevelt, un americano con el cual también me iría al fin del mundo, y con personas, yo por ejemplo tengo una cierta admiración por la historia de los Estados Unidos, de lo bueno y de lo malo, y yo creo que hay personas que pasaron por los Estados Unidos y que yo no tengo esa sensación de estar, digamos, colonizado por los Estados Unidos, ni estar ahora colonizado por Alemania. Yo tengo otra percepción, y en lo que se refiere a las libertades, de lo que yo me ocupo todos los días, y les digo, la influencia alemana de ahora, bienvenida sea. La influencia de los Estados Unidos en lo que se refiere a los derechos humanos fundamentales, bienvenida sea. El martes, este martes, hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diciendo, mire, España, lo que están haciendo ustedes en la valla de Melilla, eso está mal. Hombre, si lo inspiraron, por ejemplo, Trump, pues no lo sé, a lo mejor pudo ser, que llamó a Estrasburgo, le dijo, oye, hay que decirle que no se trata así a un maliense y a un costamarfileño. Yo estaría encantado, votaría por Trump en ese caso concreto. En definitiva, yo por los datos concretos que veo día a día, sin perjuicio de la influencia que puede tener los Estados Unidos, etc., yo esto de la geopolítica nunca llegué a comprender qué podía ser, pero en cualquier caso, yo
también me sentiría cómodo en una Europa como, por ejemplo, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice a España, y le da riña a España diciendo, oiga, debe hacerlo bien. Y estamos incrementando nuestras libertades cada vez más. Yo he visto este país, y recuerdo en los últimos 40 años, y he visto que cada vez somos más libres, cada vez somos más iguales. ¿Que hay problemas? Desde luego. Entonces no lo sé. Hace 100 años, Ortega y Gasset decía que si España es el problema, Europa es la solución. Y estoy convencido que no hay otra solución, por ejemplo, para un país como el nuestro, que Europa. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo no sé si quieres hacer una intervención muy breve, ¿puedo? Luego, para dar un dato simplemente, que creo que merece la pena valorar, ¿no?, en la conversación que estamos teniendo. Yo creo que... fijaros una cosa, el otro día, o hace unas semanas, lo leí en la prensa, ¿no? Desde hace un tiempo, en España, mueren más que nacen. Palman más personas mayores que nacen niños. ¿Vosotros sabéis lo que esto... ¿Somos capaces de comprender lo que esto significa? Esto significa un país que no tiene futuro. Y dice, bueno, ¿y cómo es que no nacen hijos? ¿Pero cómo van a nacer? Pero con las condiciones de precariedad absoluta que tiene la juventud, con los salarios miserables que se están pagando a los chavales y a las chavalas, con pisos compartidos y 400 euros al mes, ¿vosotros pensáis seriamente que pueden tener hijos? No sé, ¿pensáis que pueden tener hijos? Yo creo que no. Yo desde luego no los hubiera tenido, y además los entiendo perfectamente. Esto es un dato objetivo. Esta es la señal indiscutible, son datos, de un país que transita hacia el subdesarrollo. Es el problema real al que se enfrenta el país. Y eso no es por casualidad. Eso tiene que ver con un modelo productivo, con una inserción en el mercado europeo en unas condiciones específicas que son las que teníamos en los 80, y tiene que ver con una economía política europea que va socavando la competitividad de nuestro tejido industrial, que va haciendo que la agricultura se quede bajo mínimos y que en el fondo va desmantelando el tejido económico y social que fuimos capaces de construir, no ya durante la democracia, sino desde antes de la democracia. Este es el problema real. Un modelo productivo, un tipo de inserción en la economía europea en el que no va a haber derechos sociales. Pero ¿cómo va a haber derechos sociales si lo que queda para España es la construcción y lo que queda para España es el turismo? ¿Pero qué derechos sociales va a haber en estos sectores productivos? Yo supongo que vosotros, y yo puedo estar de acuerdo en esa percepción que se tiene de las libertades y de los derechos, pero yo os pediría que en algún momento les preguntaseis a los jóvenes, que les dijeseis qué trabajos tienen, cómo los explotan. Ellos no tienen ya... Yo soy inspector de trabajo y seguridad social. He dedicado mi vida a estudiar el mundo del trabajo. Ellos no tienen derechos laborales. Ellos ya no tienen mecanismos para controlar su vida laboral. ¿Cómo trabajan? ¿En qué condiciones trabajan? ¿Cuántas horas trabajan? Son pobres. Los jóvenes son pobres. Pero es que es lo que corresponde a un modelo productivo como el que nos toca en Europa. Así de simple el problema. Como inspector de trabajo, ¿los derechos sociales de los trabajadores en la Unión Europea son más bajos que los que hay en el resto del mundo o son más altos? No es que... Como inspector de trabajo, ¿el nivel de protección de los derechos sociales en Europa es menor o mayor? Bueno, os rogaría que no por ejemplo, en debates Estados paralelos, Unidos, pero... Por ejemplo, o en otros países europeos que no están en la Unión Europea, o por supuesto el problema, Paz, es que el modelo productivo al que nos aboca la inserción de España en la actual Unión Europea, en esta Unión Europea, yo no digo en otra, en esta Unión Europea, es un modelo incompatible con los derechos sociales, y los derechos sociales están siendo pulverizados. Oye, que lo de Grecia no me lo invento yo, que lo de Grecia ha pasado de verdad, o no sé, o lo de Grecia me lo invento yo. Yo creo que eso ha pasado de verdad. Va a aparecer ese tema en el debate, y bueno, un poco por avanzar y por tratar otros temas, les planteábamos a los ponentes que indiscutiblemente la Unión Europea se enfrenta hoy en día con retos y retos de importancia. Hablábamos antes del Brexit, pero también hay que hablar
de la deriva autoritaria de algunos países del este europeo, como Polonia, Hungría, que de hecho han sido amonestados por la Unión Europea, pero ahí está. Y otra cosa que creo que a todos los europeos nos preocupa, que Alemania, el país motor, y yo creo que eso es indiscutible en estos momentos de la Unión Europea, en Alemania, decíamos, está resurgiendo el ultranacionalismo a través de la Alternativa para Alemania. Entonces yo quería preguntar a los ponentes si la Unión Europea tiene argumentos, tiene capacidad de responder a esas fuerzas que son centrífugas, porque todos estos partidos de ultraderecha son euroescépticos, pero también responden a una realidad social y económica que se está viviendo en Europa. Entonces, bueno, yo no sé quién quiere empezar. ¿Quieres empezar? Pues empieza, Paz. Vamos a ver, lo que has citado son fenómenos heterogéneos. El Brexit, Polonia, Hungría, países del este con problemas de respeto del Estado de Derecho, ultraderecha en Alemania. Son fenómenos heterogéneos que no necesariamente además son provocados o proceden de la Unión Europea, sino que vienen de esos propios estados. En el caso del Brexit es una decisión del gobierno Cameron, que decide convocar el referéndum. La Unión Europea no le dijo que lo hiciera, al contrario, la Unión Europea no quería que lo hiciera, y le ayudó lo posible para salir del entuerto, pero no fue suficiente porque se había metido en un lío muy gordo. Quiero decir que eso fue una decisión política interna, estatal, del Reino Unido. Son, por tanto, cuestiones variadas. Pero yo quiero decir una cosa. Vamos a ver, la Unión Europea no es una entelequia que tenga una vida autónoma, extraterrestre, por encima de todo. No. Los objetivos de la Unión Europea y las políticas de la Unión Europea las determinan los Estados. Los Estados. O sea, la Unión Europea no está ahí, no es un ente. No, son los Estados los que toman las decisiones. Y son los Estados los que crean también los problemas. Y estos casos que citan son problemas creados en el seno de Estados. Otra cosa es, y hay que reconocerlo, que la Unión Europea no tiene respuestas o no tiene todas las respuestas para afrontar esos problemas que proceden internamente de los Estados. El problema de Alemania, a lo mejor, es que el tema de la unificación alemana todavía no está bien resuelto. Puede ser, y que hay una desigualdad interna en Alemania que afecta a la Alemania del Este y que ha producido esas fuerzas de ultraderecha, pues, que parece que principalmente están allí centradas, ¿no? Entonces, los problemas provienen en muchos casos de los propios estados, los han creado los estados. El Brexit lo creó Cameron y el Partido Conservador británico. La Unión Europea no tiene mecanismos, eso sí, ya digo, para responder. Y en concreto voy a citar un caso, para que no se crea que yo vengo aquí a alabar a la Unión Europea, porque no, yo pretendo tener una visión objetiva de la Unión Europea, y en ese sentido yo creo que no es bueno ni una visión beata acrítica, ni una visión destructiva. Yo creo que hay que intentar encontrar el equilibrio para la valoración objetiva. Voy a citar un ejemplo donde creo que la Unión Europea está fallando en estos momentos con toda claridad, que es el tema del respeto del Estado de Derecho en Hungría y en Polonia en particular. Resulta que para entrar en la Unión Europea se exige que sea un Estado de Derecho, que se respeten los derechos humanos, etc. Pero una vez que se entra en la Unión Europea, resulta que ya apenas se controla o no se controla ese respeto del Estado de Derecho. Bueno, eso cuando se trata de un Estado democrático donde no hay mayores problemas, bueno, no pasa nada. Pero cuando es un Estado donde aparece un gobierno como el polaco, que resulta que ha tomado medidas importantísimas contra el poder, contra la independencia del Poder Judicial, con una injerencia tremenda en el Tribunal Constitucional, contra los medios de comunicación. Entonces, bueno, eso ya son palabras mayores de atentado contra el Estado de Derecho. Entonces, por un lado tenemos un artículo en el Tratado de la Unión Europea, pero al que llaman el botón nuclear, que no se atreven a darlo porque si se da, pues entonces que sería suspender alguno de los derechos de ese Estado miembro, pues eso a lo mejor provocaba una crisis gordísima. Lo llaman el botón nuclear y no lo tocan. La Comisión Europea crea un mecanismo previo a ese botón nuclear, porque dice, bueno, como el artículo del tratado es nuclear, no lo vamos a usar, pero voy a crear un mecanismo previo que me evite tener que llegar a esa situación. Y resulta que se lo empiezan a aplicar a Polonia, le hacen una recomendación, otra recomendación, vamos por la tercera recomendación a Polonia, y luego no hace nada, la Comisión se para otra vez.
Eso es un fallo, sin ninguna duda, y hay que decirlo así, sin ningún paliativo. La Unión Europea no está sabiendo controlar las quiebras gravísimas del Estado de Derecho que se están produciendo en países como Hungría, a la que ni siquiera le han aplicado este mecanismo preventivo de la Comisión, o como Polonia, que sí se lo aplican, pero que luego, al final, pues no conduce a nada. Eso es un fallo, ciertamente. Voy por alterar un poco, ¿no? ¿Os parece? Yo muy rápido, porque enlazo con lo que decía y con el análisis que hacía Paz ahora, ¿no? Yo cuando planteaba lo anterior y decía que había que... O sea, yo creo que es fundamental tratar de encontrar un hilo conductor de los procesos sociales, ¿no? Porque si no, uno corre el riesgo al final de perderse, ¿no? Y eso es lo que yo trataba de poner encima de la mesa. En el fondo, seguramente tienes toda la razón en que hablamos de fenómenos muy diferentes, y que hay una enorme diversidad, ¿no? Pero hombre, ¿podemos o no podemos encontrar un hilo conductor que nos explique y nos ayude a comprender por qué Europa se está convirtiendo en un semillero de chauvinismos, de populismos y de nacionalismos excluyentes? Bueno, como mínimo intentarlo, ¿no? Yo creo, honestamente, que sin ánimo o sea, no pretendo ser pretencioso, pero no se puede comprender estos fenómenos si no se entiende las transformaciones en la economía política europea a las que anteriormente me refería. Quiero decir que esa unificación monetaria que de alguna manera ha abocado a una competencia feroz entre los pueblos por los recursos productivos, por el desplazamiento de los factores, en definitiva, por el bienestar y por arruinar al vecino, que al final es de lo que se trata, y en eso está Europa, crea las condiciones, en mi opinión, para que florezcan este tipo de procesos. Es lo que yo trataba de decir. Y yo creo que algo de esto hay. Se podrá matizar y se podrá decir de otra forma, pero yo creo que esto es indiscutible, ¿no? Y tiene que ver ya no solo con Europa, sino en general con el proceso de globalización y el rumbo de la economía mundial, ¿no? Y específicamente en Europa, que es la forma que adopta. Y una cosa, y termino, que tú comentabas, Paz, y que yo creo que habría que matizar bien, ¿no? Pues claro, tú decías, no es la Unión Europea, son los Estados. Bueno, pues yo no estoy del todo de acuerdo con eso por dos motivos. Primero, porque el proceso de construcción europea ha adquirido un rumbo que por la vía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que tú conoces muchísimo mejor que yo, ha escapado ya del control de los Estados, fundamentalmente por la vía de la primacía del derecho europeo, ¿no? Y dos, algo más importante, que es fundamental, porque el Tratado de Maastricht y la independencia del Banco Central Europeo, y sobre todo la prohibición al Banco Central Europeo de financiar a los Estados nacionales que renunciaban a sus políticas monetarias, es decir, el hecho de que el Estado carezca de instrumentos endógenos de financiación de sus déficits, deja desarmados a los Estados ante un tercer poder que es el verdadero instrumento coercitivo en Europa, que son los mercados financieros. Es decir, el problema es que la actual construcción europea ha introducido en el contrato social a un extraño, que son los mercados financieros y que son los que imponen la ley, porque hay una cuestión que habría que preguntar, enlazando con lo que tú dices, que lo que dices a mí me parece muy pertinente, ¿no? Que tú dices, bueno, son los Estados. Bueno, entonces ¿por qué manda Alemania? Si son los Estados, oye, ¿por qué Grecia obedece? ¿Por qué nadie le tose? ¿Por qué Rajoy hace lo que le dicen? ¿Por qué Zapatero, cuando le escribe una carta al Banco Central Europeo, traiciona a su pueblo y arruina los derechos sociales? Hombre, algún motivo habrá. Porque en el caso de Rajoy podemos creer que lo hace por convencimiento, ¿no? Cada mañana cuando se levanta dice, ¿cómo conspiro contra mi pueblo? Pero hombre, en el caso de Zapatero, seguramente había algún elemento de coerción, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, pues hay un problema. Y es que, si no obedeces, le levantan la jaula a los gorilas. Y los gorilas ya no son los de la porra, los gorilas son los bancos. Por cierto, hoy se está viendo también en el caso de Cataluña, ¿no? Es decir, hay un elemento de coerción sobre los estados que de alguna manera anula el concepto de soberanía y aboca a una situación pues que es muy problemática desde el punto de vista democrático. Pero ¿tú crees que el gobierno polaco, perdóname un minuto por alusiones, no, está bien. ¿Tú crees que el gobierno polaco lo eligen los polacos por el sistema económico de la Unión Europea, por los mercados financieros, etcétera? No, señor. No.
No, lo eligen los polacos porque una mayoría del pueblo polaco, que por cierto estaba deseando entrar en la Unión Europea, Paz, pero lo que yo quería decir... Pues tienen una tendencia ultraderechista clara y lo eligen, mezclado también con la cuestión de la religión, etcétera. Pero ahí no tiene nada que ver ni los mercados financieros ni nada parecido. Lo que yo decía es que el chauvinismo en este momento son así, desgraciadamente. Bueno. ¿Tú crees que el Brexit es por los mercados financieros? No, es porque tradicionalmente el pueblo británico ha tenido reticencia respecto de la Unión Europea. De hecho, no entraron al principio, crearon otro instrumento que era la EFTA. Cuando entraron con todo tipo de excepciones y siempre han tenido reticencias para estar en la Unión Europea. Bueno. Y además, si lo miramos desde el punto de vista económico, a la City le viene fatal el Brexit. Si lo miramos desde el punto de vista que tú dices, les viene fatal. O sea que habrá otras razones. Bueno, yo quiero utilizar, me parece muy bien, Héctor, lo del hilo conductor, porque si no... Pero a veces hay algunos hilos conductores un poco conspiranoides que no llego a entender. Y otros hilos, yo voy a utilizar el hilo conductor de los ciudadanos. Brexit. ¿Quién votó Brexit? Recordaréis, por ejemplo, el mapa del Reino Unido, poniendo las zonas donde se había votado que sí y que no. Las zonas ricas, las más avanzadas, las más educadas, etcétera, decían que sí. Las más pobres, donde más se había invertido, donde estaba un poco al estilo Trump. ¿Quién vota a Trump? ¿Votan los de Nueva York, los que están más avanzados en derechos? No, vota la gente que... de la mitad hacia abajo. Es verdad. La gente pobre. La gente pobre e ignorante. Claro, eso de ignorante no te lo... No deberías... Sí. Bueno, a Trump me parece que sí, yo creo que sí. En cualquier caso, hay un hilo conductor, por ejemplo, en las últimas elecciones en Alemania. ¿Quiénes votan a la ultraderecha? Yo creo que los más pobres y los más ignorantes, sin lugar a dudas, que era la Europa del Este. ¿Quiénes están armando un lío monumental en Europa en materia de derechos humanos? Polonia, Hungría, muchos de ellos ignorantes y pobres. Yo no voy a defender aquí un término que está haciendo ahora, teniendo éxito, la aporofobia. Es decir, porque no es, yo siempre utilizo la palabra pobre e ignorante. Los pobres, yo por ejemplo soy una persona muy pobre y tengo que pensar todos los meses, llegar a final de mes, como hacemos todos, sin un problema. También. Oye, estamos tan mal pagados. Hombre, sí, no, yo creo que si yo ganase como un inspector no tenía ningún problema, pero como juez es complicado. Bueno, en cualquier caso, es verdad que hay una contradicción y a algunos se lo pregunta. Yo leí hace no mucho un artículo en el New York Times sobre qué pasa con esto del cosmopolitismo, la gente, digamos, que trata, digamos, de quitar el pelo de la dehesa, como es mi caso, que tenía mucho pelo de la dehesa, y tratas de hacerte lo más, digamos, internacional posible, leer periódicos, etcétera, cuando eso está mal visto. Es decir, lo que triunfa, pues es gente ignorante, y muy rica en este caso, como Trump. Pero ¿a quién lleva? Pues a gente pobre e ignorante. Bien, yo sí, brevemente, y si os parece, seguramente todos estos temas van a aparecer más y esperemos que dé lugar a que el público participe y seguramente que van a salir muchas de estas cuestiones. No, da igual, me espero. No, 2 minutos. No, yo quería simplemente decir que yo no creo que las personas o esas mayorías sociales que están emergiendo en muchos países, ¿no?, en diferentes líneas ideológicas, oponiéndose a esta salvajada, sean ignorantes, para nada, no puedo aceptarlo. Yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que la gente sencilla y humilde quiere seguridad, quiere estabilidad. Las personas trabajadoras están viendo cómo sus mundos se derrumban, cómo sus hijos van a vivir peor, cómo se tienen que ir con sus carreras a cuestas al extranjero a servir copas en Berlín o en Hamburgo. Eso no son personas ignorantes, David. Eso son gente sencilla y humilde que, ante esta salvajada que se le está perpetrando a los países del sur de Europa, están empezando a reaccionar. Y no te creas que reaccionan como a mí me gustaría. A mí me parece que algunas reacciones, efectivamente, pues pueden ser
incluso un desafuero, pero la realidad es que la gente está tratando de orientarse en busca de un poco de orden en sus vidas, porque esto nos está conduciendo a una catástrofe y la gente empieza a percibirlo y están reaccionando. Yo no los tacharía de ignorantes, sinceramente, creo, no lo veo, pero bueno, es una opinión. Bueno, seguimos el debate. Os veo a todos con ganas de réplica, pero bueno, vamos a seguir el debate un poco enlazando con lo que estamos diciendo exactamente ahora. Y es, ¿qué impacto creéis que tuvo la respuesta al no griego en el referéndum contra la austeridad, contra el proyecto del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué impacto creéis que tuvo en la opinión pública europea este hecho de que los griegos votaran en contra de una política y a continuación el gobierno tuviera que en realidad retractarse y bueno, pues doblegarse o bueno, aplicar la política de austeridad que Europa le impuso o le ofreció? ¿Creéis que eso ha supuesto o ha contribuido al escepticismo, sobre todo en el sur de Europa? ¿Quién quiere empezar? Empiezas tú, David. Bueno, vamos a alternar, sí. Yo la verdad es que el impacto del referéndum, yo ya debo decirlo, y por mi ignorancia, que también tengo, no me acordaba porque yo creo que no tuvo ningún efecto, sinceramente. Es decir, lo que suponen 10 millones de griegos en una Unión Europea de 500 millones es mínima, y desde el punto de vista económico es mínimo. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo mis simpatías por la situación tan grave y dramática que ha vivido el pueblo griego, desde luego, porque lo siento muy cercano a mí desde el punto de vista intelectual, cultural, etc. Ahora bien, en un país que no ha sido serio, por ejemplo, institucionalmente, en su legislación, etcétera, parece ser que era un desgobierno absoluto en los poderes públicos, en las administraciones, etcétera. Hombre, lo que sí necesita un poquito de orden. Entonces, no me extraña, como necesitamos en todas partes, etcétera, no me extraña que los que oficialmente son más de orden y tal, diga, oiga, hasta aquí llegamos. Yo creo que se han cometido algunos errores en la Unión Europea, es de integrar países con demasiada precipitación. Y por ejemplo, el caso griego, el ingreso de Grecia en 1979, 1980, yo creo que fue de un país que no estaba maduro política, económicamente ni socialmente para entrar. Yo creo que hubo precipitación al incorporar a Grecia al euro. A lo mejor también lo fue para el caso de España, etcétera, no lo sé. Pero yo creo que no me extraña que se exija desde instituciones europeas, sea el Banco Central Europeo, sea el Eurogrupo, etcétera, un poco más de control. Es que si no, esto, es decir, es jauja. Yo nunca voy a decir, como dijo el presidente del Eurogrupo, ahí en el sur os dedicáis a las mujeres y al vino, vamos. Recordaréis, ¿no? Pero hombre, a veces pues hay que pensar un poco más en más trabajo, en más formación profesional, etcétera, un poco al estilo del norte, sin perjuicio de seguir teniendo la buena vida, el sol, etcétera, etcétera. Por tanto, el efecto, ninguno. ¿Sigues tú, Héctor? Sí, perfectamente. Yo, muy breve en esta ocasión, solo daros un dato enlazando con lo que acaba de comentar David, ¿no? Dejadme un segundo, porque es que lo traigo por aquí. Aquí está. En el año 2015, según datos de la OCDE, los españoles trabajaron un total de 1.691 horas al año. 1.691 los españoles, que son 320 horas más que los alemanes. Datos de la OCDE. Y los griegos trabajaron, año 2015, la friolera de 2.014 horas durante el año. Por lo tanto, yo creo que ese discurso del sur de Europa como países descontrolados, holgazanes y más o menos libertinos, que es el discurso del establishment alemán, es
es el discurso del establishment alemán y es un discurso colonialista y racista y lo ha puesto en circulación el establishment alemán, ese discurso no se corresponde con la realidad. No es verdad. Yo creo, y lo dejo rápidamente para que hable Paz, que lo que ha supuesto la crisis griega es visibilizar ante el mundo lo que es la Unión Europea y lo que son las estructuras de poder imperantes en la Unión Europea, en un Eurogrupo donde el ministro de Economía alemán, cuando no le gusta lo que dice Yanis Varoufakis, lo expulsa del Eurogrupo. Al ministro de un país soberano, expulsarlo de una reunión del Eurogrupo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué se han creído? ¿Pero esto en qué se ha convertido? Por favor, un ministro de un país soberano, un país que decide hacer un referéndum y le cierran los bancos. Es que es tremendo. Le cierran los bancos, le provocan el caos. Esta es la realidad, este es el poder coercitivo al que yo me refería cuando hablaba de que en la actual configuración institucional de la Unión Europea se ha introducido un elemento extraño en el contrato social originario que tiene un poder coercitivo arrollador sobre la democracia. Y yo creo que esto, Grecia es un ejemplo que ya no permite ponerlo en duda. Lo que decía sobre los chauvinismos es que esa competencia crea las condiciones para que aparezcan. Era lo único que decía. Bueno, yo lo dejo aquí. Vale, ya está. Bueno, yo no soy economista. Aquí hay al menos un economista y muy bueno que podría seguramente aportar mucho más de lo que yo voy a decir, pero bueno, parece claro que esas políticas de austeridad que se han aplicado en el caso de Grecia, en el caso de Portugal, en el caso de Chipre, en el caso de España, son discutibles y son políticas de austeridad decididas ciertamente por Alemania. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y que cabía otras fórmulas, otras políticas para resolver la situación, digo que no soy economista, pero parece que sí, que sí. Y en todo caso, esas políticas de austeridad impulsadas por Alemania y en general por el calvinismo del norte, pues realmente han creado mucha desigualdad y han llevado a mucha gente a vivir en unas condiciones muy deplorables. Eso es así y es indiscutible. Y esto, bueno, pues ha creado una lógica y comprensible desafección en relación con el proceso de integración europea. La gente que se ha visto en esta situación tan dura, pues realmente pues ha dejado de creer en el proyecto de integración, ¿no? Y es así, yo creo que hay que reconocerlo. Ya dije antes que yo creo que hay que ser objetivo, intento seguir siendo objetiva, y esto es así, ¿no? Y ha creado desafección y también ha afectado a la credibilidad democrática de la Unión Europea, y digo esto por una dimensión concreta. Citaba Héctor el Eurogrupo, efectivamente, tú citabas una anécdota concreta. Hay un problema mucho más general en relación con el Eurogrupo. El Eurogrupo no es una institución, no es un órgano de la Unión Europea en sentido técnico. Es, así lo dice el protocolo que lo regula, un foro informal, constituido por los ministros de Economía de la zona euro. Un foro informal. Y ese foro informal es el que ha tomado las decisiones tan tremendas de los rescates a Grecia, Chipre, Portugal, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que como es un foro informal, pues resulta que sus actos no son susceptibles de control jurisdiccional, y eso desde el punto de vista democrático y del Estado de Derecho es un problema muy serio, y eso se ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Unos señores chipriotas que habían perdido todos los depósitos que tenían en el Banco de Chipre como consecuencia del memorándum decidido por el Eurogrupo, luego aplicado por la Comisión, pero decidido por el Eurogrupo, intentan recurrir contra esa decisión del Eurogrupo que les había dejado sin su patrimonio. Y se encuentran con que tanto el Tribunal General como el Tribunal de Justicia, es decir, los dos niveles de jurisdicción que hay en estos momentos en la Unión Europea, le dicen que no, que es que los actos, que el Eurogrupo es un foro informal y que como tal las decisiones que toma pues no son jurídicas, que son actos políticos, pero que no son de contenido jurídico y que por tanto no son fiscalizables, no son controlables jurisdiccionalmente. Eso lo ha dicho en los asuntos Malis y otros, lo ha dicho el Tribunal de Justicia, y eso es terrible. Eso es terrible.
que decisiones de tanta trascendencia, las del Eurogrupo, no se puedan llevar a los tribunales para que controle la legalidad de tales medidas, eso desde el punto de vista democrático no es aceptable en modo alguno. ¿Algún momento de réplica? Bien. Bueno, ya se habló anteriormente, sobre todo por parte de Héctor Illueca, de la existencia de desigualdades interterritoriales en Europa, y hablaba también David Ordóñez de las votaciones en Alemania, de los resultados. También Paz mencionaba que justamente en el este de Alemania es donde triunfa la ultraderecha, donde precisamente se centra la población con más problemas económicos, donde las tasas de paro son más altas, pero también es indiscutible cierta desigualdad entre el norte y el sur. Y yo quería preguntarles si creen que eso afecta al futuro de la Unión Europea o se puede solventar y no tiene ningún impacto, si creen que esa desafección que mencionaba Paz ahora es extendida, sobre todo eso en el sur de Europa, y eso puede afectar a la estructura de la Unión Europea. Pues yo creo que la respuesta es sí, desde luego. Es uno de los problemas gravísimos que tiene la Unión Europea, tanto desde el punto de vista económico como social. Desde el punto de vista territorial es evidente, por ejemplo, todo el mapa de las regiones en Europa, es decir, hay un centro rico, además muy rico, escandalosamente rico, y una periferia pobre y escandalosamente pobre. ¿Cómo se lo está solucionando? Y el social, hay efectivamente una precariedad manifiesta. Yo, por ejemplo, he estado analizando en los últimos años la cuestión del empleo temporal y las soluciones que se están dando desde Europa, y que, por cierto, aquí no tiene ningún eco porque estamos a un año de varias sentencias del Tribunal de Justicia en materia para la aplicación de la directiva de empleo temporal, y no hay manera de que se aplique en España. En definitiva, unas diferencias muy grandes, una necesidad de lo que está haciendo la Unión Europea, pero muy limitadamente, que es la cohesión económica, tratando de cohesionar territorialmente, que no ha tenido mucho éxito porque los recursos son muy, muy pequeños. Una de las cosas en que yo he estudiado y trabajado con cierta profundidad es cómo funciona esto de los fondos estructurales, los fondos europeos, etc. No es verdad, o por lo menos yo no lo he llegado a ver al analizar el presupuesto de la Unión Europea, que desde Alemania nos hayan financiado todo hasta esta corbata, o incluso mi sueldo venga de los fondos europeos. No es verdad. Son unas ayudas que eran interesantes desde el punto de vista económico para un país como España, como Portugal, como Grecia, etc., pero eran pequeñas limosnas con el fin de conseguir que esa cohesión territorial permita vender los coches que se fabrican en Alemania, pues en Portugal, en España, etc. Pero claro, se producen paradojas. Por ejemplo, en las zonas del Brexit, donde el resultado a favor del Brexit fue mayor, fue precisamente en aquellas zonas más subsidiadas por la Unión Europea, zonas pesqueras, etcétera, periféricas, pobres. Eso desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista social, yo creo que Europa ha tenido grandes hombres, y uno de los más grandes, a mi modo de ver, fue un señor que se llamaba Jacques Delors, que no sé si estaba influido también por los americanos, benditos americanos si influyeron en Jacques Delors, o por los alemanes, pero esta persona impulsó un programa legislativo que Héctor conoce bien, la profesora Andrés conoce perfectamente, en materia de directivas, creando lo que se llama la dimensión social del mercado. Y son directivas que se aprobaron en los años 80, 90, y que estamos aplicando ahora. Yo les puedo decir, para que vean que Europa no es algo, una entelequia ni geopolítica, también lo aplicamos los jueces de pueblo, en este caso de Oviedo. Estamos aplicando, por ejemplo, una directiva que se aprobó en 1999, la 1999/70. Y esta directiva habla de acabar con la precariedad del empleo temporal, un problema de nuestro tiempo.
que me imagino que los inspectores de trabajo salgáis todos los días a evitar y a analizar en las empresas, etcétera, y tal. Y lo que nos llega a nosotros es eso, situaciones verdaderamente lamentables de personas, por ejemplo, en mi caso, de empleados públicos en la sanidad o en la educación, que llevan 20, 30 años y no tienen un empleo fijo. Y entonces, esto es por efecto de la aplicación de las directivas. Ni siquiera el legislador español, que en eso sí ha demostrado, no lo dicen los alemanes, lo digo yo, una incuria manifiesta, es decir, una cierta pereza para dedicarse a otros temas, ya pasaron 17 años y no ha incorporado la directiva de trabajo temporal al derecho español. Y eso es importante. Por tanto, las desigualdades son manifiestas, son lamentables, y hay muchas personas que sufren, muchas regiones. Pero hombre, vamos a poner a decir que Europa está tratando de hacer algo en ese ámbito. Sí, Eva citaba el caso concreto de Alemania. Bueno, la desigualdad dentro de Alemania yo creo que es un problema interno alemán, porque Alemania es un país rico que podría resolverlo de otra manera. Otra cosa es que por razones quizá políticas, de reticencia a lo que en su momento fue la Alemania del Este, etcétera, Alemania no se haya ocupado de desarrollar adecuadamente su parte este y no haya dedicado los medios adecuados. Creo que ese problema es un problema alemán exclusivamente, pero con carácter general, dejando entre paréntesis el caso concreto de Alemania. Bueno, es verdad la desigualdad que se observa entre el norte y el sur, y como ya se ha puesto de manifiesto. ¿Y que eso afecta al futuro de la Unión Europea y a la percepción que se tiene de ella? Pues claro que sí, y afecta de manera muy negativa, genera fuerzas centrífugas, genera, ya lo he dicho David, pues genera desafección, sin ninguna duda. También es verdad, y él lo ha dicho, que uno de los valores de la Unión Europea es la solidaridad, o al menos así lo dice el tratado, pero esa solidaridad pues se concreta en muy poco. Él hablaba de los fondos de cohesión, que es verdad, la Unión Europea los tiene, que es verdad que se aplicaron en España en su momento, que ahora se han desplazado hacia los países del este, porque tenían mayores necesidades, pero ciertamente, como él ha dicho, esos fondos, bueno, pues tienen unos límites económicamente, tienen unos topes y no son ni de lejos suficientes para afrontar y para evitar esas desigualdades. Por tanto, afecta negativamente al futuro de la Unión Europea y a la visión y a la valoración que se hace de ella, sin ninguna duda. Y nos podríamos preguntar, ¿estas desigualdades entre el norte y el sur, hay verdadera voluntad política de resolverlas? O a lo mejor los países del norte, pero eso ya se lo dejo a Héctor, que seguro que lo responde mejor que yo, a lo mejor los países del norte prefieren seguir así, prefieren que sigan así, ellos mejor y los del sur peor. ¿Qué opinas? Héctor, tienes la palabra. A ver, yo creo que habría que situar bien el tema, ¿no? Porque si no, al final podemos perdernos. Vamos a ver. Enseguida vamos a situarnos. Enseguida nos situamos. Si se ha perdido usted, no se preocupe. Bueno, pues enseguida nos situamos. Vamos a ver. El problema de fondo, que tiene que ver con esa divergencia entre norte y sur, tiene su origen, por decirlo a lo bruto, claramente y desde el principio, en una estrategia económica neomercantilista emprendida por Alemania a principios de la década pasada y que implica un gigantesco compromiso histórico en el país alemán. Yo sabía que tú ibas a tener la respuesta a mi pregunta. Bueno, pero esto no es que lo diga yo, es que esto es una cosa que si en este país hubiera un poquito menos de propaganda y hubiera un poquito más de pedagogía, esto es algo que seguramente mucha más gente sabría. Y yo no lo sabía hasta ahora. Bueno, fíjate lo que son las cosas. Y llevo estudiando estudiando mucho. No soy muy bueno. Pues fíjate, yo sugeriría un libro muy interesante de un periodista catalán, por cierto, que se llama Rafael Pop, que se titula La Quinta Alemania, donde toca todo esto y además con mucho interés y un gran conocedor porque él ha sido corresponsal allí muchos años, ¿no? Sí, es muy recomendable. La defensa de los bancos alemanes en el caso de Grecia es clarísima. Pero dejadme que acabe de hilar el argumento muy rápidamente. Es decir, en el momento en el que se produce la unificación monetaria de Europa, Alemania, mandando Schröder y con el apoyo de los verdes y los sindicatos,
emprende un proyecto que me sorprende que no lo hayáis oído mencionar, que es la Agenda 2010, porque es algo que forma parte un poco del acervo. Pues, ¿no conoces la Agenda 2010? Sí, la Agenda 2010. Ah, pues entonces ya... Entonces, la Agenda 2010 fundamentalmente tiene un objetivo político que es reprimir los salarios en Alemania para ganar competitividad con respecto a sus socios europeos y específicamente a los países del sur de Europa. Es decir, es una estrategia neomercantilista que busca fundamentalmente arruinar a sus vecinos. Y eso es precisamente lo que han conseguido. Y detrás de Schröder viene Merkel, que continúa esta política, y tanto la continúa que la continúa con un pacto con la socialdemocracia y con el apoyo de los sindicatos. Es decir, ha habido un gran consenso, ha habido un compromiso histórico, una coalición de crecimiento en Alemania que dura hasta ahora es cuando se está empezando a agrietar y que fundamentalmente ha acabado por fracturar el continente en ese centro y en esa periferia que pueden para muchos ser cosa de risa, ¿no? Pero probablemente para muchos jóvenes pues no es una cosa de risa ni muchísimo menos, ¿no? Y una última cosa que se ha comentado sobre el tema de las directivas y la materia laboral y demás. Oye, la reforma laboral que se hizo en 2012, que lo que hace fundamentalmente es desarticular la negociación colectiva, liquidar el poder de negociación de los sindicatos y abaratar el despido, se la imponen al gobierno, la Unión Europea. Quiero decir, cuidado, que hay por ahí cartas que luego se han publicado, que primero se meten en un cajón, porque si hubieran salido en aquel momento no sabemos lo que hubiera pasado en España, pero presidentes del gobierno han publicado las cartas que le dirige el Banco Central Europeo, donde le dicen o arruinas los derechos sociales de tu pueblo o te cierro los bancos. Bueno, pues esta es la Unión Europea. Bueno, sí, de lo último sí es cierto, las presiones, es decir, la situación de España y del sur de Europa dentro del euro era muy delicada y las presiones fueron evidentes y los programas, digamos, de convergencia, etcétera, fueron brutales, afectando a todos, por cierto. Ahora, la primera parte no, porque yo he seguido un poco la evolución digamos, las diferencias regionales en Europa y no se debe a Alemania, se debe a que tradicionalmente y estructuralmente regiones en Grecia, en España, en Portugal, o por ejemplo, un país que creo que nos parece simpático a todos, por ejemplo, las diferencias entre el norte y el sur en Italia son brutales, y es por un pacto la Agenda 2010, por cierto, que tampoco la conocía, la 2010 no la conocía, o sea, y yo creo que no, esto es, digamos, son teorías, permíteme, un poco cercanas a la conspiración judeo-masónica, que no es así, porque yo no lo veo, es decir, y llevo mirando esto, hombre, soy bastante ingenuo en la vida, y así me va, ¿no?, pero hasta llegar a esos cuentos no se lo crean, porque no es así de ninguna manera. Lo último, las presiones a nuestros jefes de gobierno imponiéndoles restricciones, etcétera, sí, eso desde luego. Pero lo primero, las diferencias estructurales entre el Mezzogiorno, el sur de Italia y el norte se deben a razones históricas. Entre el norte y el sur de España se deben a razones históricas. Y no hay un componente, digamos, de que Alemania... Además, los alemanes yo creo que son realmente listos, realmente trabajadores, pero no son tan listos como pensamos, y no creo que seamos tan trabajadores como pensamos, porque en España hay gente tan lista o más, y tan trabajadora o más. Lo único que allí hay muchos más trabajadores y más listos que aquí. Aquí hay, no sé... Oye, al hilo que decías de las presiones, que parece que estamos todos de acuerdo en que hay presiones sobre los jefes de gobierno, etcétera, y se citaba a Zapatero. Bueno, pero hay maneras y maneras de responder a las presiones. Cierto. Y entonces a lo mejor Zapatero podía haber convocado elecciones. El 135... Entonces es una manera diferente de enfrentarse a las presiones. El 100, en la reforma constitucional del artículo 135... Dijo aquello de sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, cosa que cada vez que lo dice un presidente del gobierno da pavor, cada vez que dicen eso, porque lo estamos oyendo constantemente. En vez de hacer eso y hacer aquella reforma impresentable y antidemocrática, podía haber convocado elecciones. Eso lo digo porque vuelvo otra vez a esa idea inicial, que es que a veces el problema lo tenemos en casa. El problema está en el Estado. Sí, es.
No, muy breve. Sí, porque ha citado David un ejemplo que es el de Italia, que es verdaderamente ilustrativo. Sí. Fíjate que uno de los economistas, si hay algún economista en la sala y me quiere corregir, que lo haga con total confianza. Está de incógnito. No hay ningún problema. ¿Quién es Pero, profesor Pañeda, pero está de incógnito. Pero bueno, más allá de eso, fíjate que uno de los economistas más importantes del siglo XX se llamaba Robert Mundell y desarrolló una teoría de las zonas monetarias óptimas, en la que fundamentalmente dice que la unificación monetaria de un espacio sin una serie de requisitos provoca inevitablemente que unos países crezcan a costa de los países más pobres y menos desarrollados. Y entre esos requisitos cita la integración fiscal, etcétera. Quiero decir que esto se sabía, quiero decir, esto es de los años 60, por lo tanto, cuando se firmó el Tratado de Maastricht y se aprobó el euro, esto se sabía. Y precisamente el caso que tú comentas del Mezzogiorno es verdaderamente ilustrativo, porque esas diferencias se multiplicaron a partir de 1861 cuando se produce la unificación monetaria alrededor de la lira. Es decir, es la unificación monetaria lo que multiplica hasta principios del siglo XX, lo que dispara las diferencias regionales entre el sur y el norte. Por lo tanto, es algo que tiene que de lo que además hay muchos ejemplos. Oye, la unificación alemana es el mismo caso. Es la unificación del Deutsche Mark y del marco alemán lo que arruina la competitividad de las empresas de Alemania del Este y lo que liquida toda la economía del país y de aquellos barros, como dicen, ¿no? Vienen estos lodos, ¿no? Polvos o lo que sea. Bueno, ese es el tema, ¿no? Quiero decir que eso se ha cronificado en el tiempo. Pero oye, pero es que eso está pasando en Europa y eso no es ninguna conspiración. Es decir, hay una Europa del Norte y una Europa del Sur, hay una Europa que tiene un modelo de crecimiento. Cuando digo una coalición por el crecimiento, no se trata de una conspiración, se trata de un compromiso. Aquí había una coalición por el crecimiento, un acuerdo de clases, en el que básicamente la especulación financiera y el modelo inmobiliario, en el que se consumía a base de crédito, hacían que la gente estuviera más o menos satisfecha. Es decir, alrededor del crecimiento se forjan coaliciones sociales. Y eso es lo que hay fundamentalmente en Alemania, y eso no solo no se ha acabado, sino que esas divergencias se van a profundizar. Por eso decía al principio, y acabo, perdonadme si me he extendido en esta réplica, que la Unión Europea rompe Europa, porque lo que decía Robert Mundell es que una zona monetaria que no reúna los requisitos básicos, entre otros de la integración fiscal, acaba estallando porque al final los países pobres no lo soportan. Esta es la tesis central. Una frase. La Unión Europea no rompe Europa, desde luego. El problema es que la Unión Europea a veces no sabe resolver problemas graves que se le plantean. Y, por ejemplo, la Unión Económica y Monetaria está mal resuelta. En teoría, ¿cómo se podría resolver? Pues eso, con una unión económica, pero no tenemos unión económica, no la hay. Y una unión monetaria, la hay y funciona institucionalmente. Pero... acaba. No, entonces lo que quiero es que eliminen de su mente, porque no es así, no se corresponde con la realidad, es borrarlo. Que la unión, admirablemente, libertad de pensamiento. Sí, pero parte, digamos, del adoctrinamiento de Héctor, ideológico profundo. Es, por favor, no vamos a alusiones. No se corresponde con la realidad. Otro sí, algunas cosas que dices sí, pero a otro, desde luego que no. Bueno, admitiendo esto que dices, yo me permitiría todavía añadir una cosa a esta última parte que has dicho, que es verdad. O sea, no existe esa unión fiscal, no existe, eso está mal, pero eso no es que esté mal porque el mundo me ha hecho así. No existe porque Alemania no quiere. O sea, vamos a ver si somos capaces de entender las correlaciones de fuerza que hay en Europa, nada más. Bueno, yo iba a plantear una pregunta sobre la migración y los refugiados. Lo que pasa que, son las 9:03. Bien, pues de acuerdo, vamos a hablar de él y después como corolario os iba a hacer un poco de política ficción y proponeros, sobre qué ideas tenéis vosotros en el futuro de la Unión Europea. Pero bueno, hablemos de migración y refugiados. ¿Qué opinión tenéis sobre la política europea de migración? Vimos el pasado verano las terribles imágenes de los refugiados de Siria, pero además hay una migración por razones económicas que no se puede esconder. Y yo quería preguntaros eso, ¿cómo veis la política de migración europea, que quizás también tenga sus ramificaciones en la política económica, en la política exterior, etcétera, etcétera?
Simplemente eso, vamos a dejar la opinión de los europeos. ¿Cómo veis la política de migración europea? Bueno, pues yo la veo débil, simplemente reactiva y no proactiva, incompleta y sobre todo con algo que me preocupa particularmente, que es que no se asegura debidamente el respeto de los derechos humanos en el desarrollo, en las normas que se adoptan y en la aplicación de esas normas. Y hay un ejemplo que lo pone de relieve, a mi entender, de manera gravísima. La famosa declaración, que se llamó Declaración entre la Unión Europea y Turquía, de la que todos habréis oído hablar, por la cual, pues, mediante unas compensaciones, Turquía se comprometió a aceptar por los refugiados que llegaban a las costas griegas y que se le devolvería. Se llamó así, Declaración Unión Europea-Turquía. El contenido de esta declaración, no voy a entrar ahora a analizarlo, pero tiene puntos muy débiles y criticables desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero en todo caso creímos que era una declaración, que era un acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, porque lo llamaron así, y Turquía. Todos pensamos que era así, ¿no? Pues tengo que deciros que no. Tengo que deciros que nos hemos enterado, o mejor dicho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dicho que no es un acuerdo, que no era un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y que por tanto él no lo puede controlar. Volvemos otra vez a otro problema similar al del Eurogrupo. Ha dicho que aquello fue un acuerdo, quizá un acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, que casualmente estaban reunidos en el Consejo Europeo, casualmente, asistidos naturalmente por los servicios jurídicos del Consejo Europeo y de la Comisión, pero todo aquello fue casualidad, una coincidencia, y que aprovechando que estaban allí y que aprovechando que también por casualidad estaba el primer ministro turco, pues celebraron ese acuerdo que en todo caso no afecta a la Unión Europea no es responsable de ese acuerdo y por tanto él no lo puede controlar. Eso ha sido, esa decisión, que son unos autos del Tribunal General, son, en mi opinión, un ejercicio de cinismo jurídico espectacular y bochornoso. Y para mí, por eso digo, ese es el mayor defecto de la política de inmigración de la Unión Europea, que no atiende debidamente al respeto de los derechos fundamentales y que además no asume ni siquiera la propia Unión Europea las responsabilidades de las decisiones que previamente toma. A esto se unen, además, que luego los Estados ni siquiera cumplen lo que acuerdan, porque, como sabéis, las cuotas de refugiados no están siendo cumplidas, por ejemplo, por España y por otros Estados, ¿no? El resultado, por tanto, no puede ser, a mi juicio, más negativo. Pero, en concreto, el tema de esa declaración Unión Europea-Turquía me parece absolutamente inadmisible. Y añado una cosa, que ya con esto me callo. Esa declaración había preocupado mucho en el Congreso de los Diputados, en España, había preocupado a los grupos políticos, hasta el punto de que, de manera extraordinaria, porque eso nunca había ocurrido, la Comisión Mixta para la Unión Europea había aprobado por unanimidad unas indicaciones al presidente del Gobierno respecto a qué se podía aceptar y qué no, cuáles eran las líneas rojas. Con esas líneas rojas fue el presidente del Gobierno y luego se celebró esa declaración. Bueno, si ahora resulta que esa declaración no la celebró, ese acuerdo con Turquía no lo celebró la Unión Europea, pues yo entiendo que eso vuelve a los Estados y por tanto me gustaría que los partidos políticos españoles retomaran la situación. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dicho que ha sido un acuerdo de los Estados, vuelve de nuevo a la competencia de los Estados. No he visto hasta ahora que ningún partido político de los que estuvieron preocupados antes de hacer el acuerdo, ahora haya retomado el tema. Hay que retomarlo, porque nos lo han devuelto. Pues aprovechemos esa devolución. Yo no tengo nada que añadir a lo que ha planteado Paz, estoy completamente de acuerdo con ella. Derechos humanos, cuotas, tomar muy buena nota de este último dato y si acaso, añadir que al final, como puede observarse, la geopolítica y la política exterior no es una entelequia ni una abstracción, sino algo muy serio. Y en los tiempos que vienen, más todavía que en el pasado, seguir la política exterior de Estados Unidos es un suicidio para Europa y es un peligro para todos nosotros. Y haría muy bien la Unión Europea, además de todo eso, en replantearse muy seriamente su política exterior y su política de alianzas e impulsar una política exterior de paz y de un orden internacional distinto del actualmente existente. Es lo único que añadiría a lo que planteaba Paz, porque está relacionado, porque luego te rebota
de formas que son muchas veces trágicas, ¿no? Pero el problema, además, es que los Estados Unidos ahora no tienen política exterior. Ni siquiera se puede seguir, porque no saben qué política exterior tienen. David. Yo solo quería subrayar una cuestión quiero decir que el principio de solidaridad de los Estados miembros en materia de refugiados, desastre total. Total. Segundo, ha habido en esto países serios, o muy serios, acogedores, Alemania, por ejemplo, y serios, muy serios, como el Reino Unido. No los quieren, pero cuando se comprometen, por ejemplo, a su cuota, ¿saben quién ha cumplido? El Reino Unido, Suiza, etcétera, etcétera. Es decir, incluso fuera de la Unión Europea. Con esa gente yo me gustaría siempre negociar, es decir, con la gente seria. Ha habido otros países no serios, incluso cínicos, que no puedo decir cuáles, a lo mejor ustedes se imaginan. Y los derechos humanos en este ámbito está funcionando las cosas bastante bien. Gracias no solo al Tribunal de Justicia, sino que incentivado o presionado por una labor extraordinaria que está haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero eso no es la Unión Europea, como bien sabes, es el Consejo de Europa. Sí, pero para mí es muy importante el encaje que tiene el Tribunal de Estrasburgo en la Unión Europea. Y entonces ha habido jurisprudencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han obligado al Tribunal de Justicia a reconsiderar su propia política jurisprudencial, bastante un poco de decir, no, yo no quiero saberlo. Hombre, aquí a los cínicos les va mejor en la vida, como es habitual, y a los países cínicos más todavía, ¿no? Y entonces se están poniendo muchas instituciones y muchos Estados miembros en plan cínico, y no les va nada mal, porque hay que tener en cuenta que la eficacia de ese acuerdo, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que se comentaba antes, ha resuelto el problema, por lo menos temporalmente. Sí, claro, teníamos un problema y lo hemos resuelto. Claro. ¿De qué nos suena eso? No, yo digo, no lo digo yo, eso, yo estoy en desacuerdo. Claro, ¿no? Hemos entendido. Sí, vale, ¿no? Claro. Pero, David, estamos hablando de la Unión Europea y estamos valorando la Unión Europea. Creo que ese es el objetivo de esta mesa, ¿no? Entonces, hay que dejar claro que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de la Unión Europea, sino de otra organización internacional que es el Consejo de Europa, que hace una labor extraordinaria el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde luego, y citabas antes este asunto reciente de hace 2 días, de la valla de Melilla y demás, y eso, y muchísimas sentencias más, pero no es de la Unión Europea. Y lo que es peor, había un proyecto de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el cual el Tribunal Europeo tendría competencia en esas materias, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no, que ese proyecto no vale porque afecta a sus competencias. Lamentablemente. Pero lo ha dicho. Y sí, si estamos hablando de la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta que la situación es esa. La Unión Europea y su tribunal han dicho que no quieren, hoy por hoy, someterse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sin embargo, desde luego, realiza una labor extraordinaria en materia de protección de los derechos humanos. Pero no la Unión Europea. Bueno, pues para finalizar, sí, luego habrá intervención del público si queréis, rápidamente, porque son las 9:12 y bueno, pues tampoco hay que abusar del espacio que se nos ofrece. Pero yo quería comentar también que el primer ministro francés, Macron, ha comenzado con grandes intenciones y grandes impulsos de refundación de la Unión Europea, ha hecho una serie de propuestas sobre reforzar la integración económica, pues temas de inmigración, política exterior, etcétera, etcétera, incluso crear un Fondo Monetario Europeo que actúe en lugar del Fondo Monetario Internacional en Europa. Y yo os quería preguntar una cosa. ¿Creéis que puede tener algún recorrido esa refundación de Macron o una refundación de la Unión Europea? Y punto número 2. ¿Qué reformaríais, si se puede decir en 2 pinceladas y así rápidamente, qué reformaríais de la Unión Europea si es que es reformable? Eso, por un lado, ¿qué opináis de lo que propone Macron, si creéis que tiene alguna posibilidad? Y por otro lado, ¿qué reformaríais vosotros de la Unión Europea? Héctor, ¿quieres empezar? Sí, claro. Bueno, yo creo que el planteamiento que está en marcha y que de alguna manera encabeza Macron no va a ser viable por el motivo que antes exponía, ¿no? Yo creo que
Alemania no va a aceptar nunca la creación de un presupuesto común, entendiendo por tal lo que se entiende por un presupuesto común. Es decir, no va a aceptar nunca las transferencias que serían necesarias hacia los países del sur de Europa para evitar ese fenómeno de divergencia entre un centro y una periferia al que anteriormente me refería. Porque estas serían tan masivas que pondrían en riesgo el crecimiento económico de Alemania. Y por lo tanto yo creo y afirmo que eso no va a existir. En Europa... Pensaba que era Merkel. En Europa... Digo, hostia, está muy ocupada formando gobierno. Ya viene a por mí. No existe un Estado y no es previsible que exista en un futuro inmediato. Yo que creo que es viable, ¿no? Y es más, ¿hacia dónde pienso que se caminará en los próximos años? Esto no deja de ser una especulación, pero es mi opinión sobre el tema. Yo creo que la única Europa posible, dejando atrás este engendro que está arruinando a una parte del continente, que está acabando con la democracia en muchos países, como es el caso fundamental de Grecia. Si en el caso de Grecia no es posible mirar hoy Europa, yo creo que dejando atrás esto, la Europa posible es una Europa de carácter confederal. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa fundamentalmente dos cosas, en mi opinión. Una política exterior común, autónoma e independiente de los Estados Unidos, y seguramente una moneda común, no una moneda única, sino una moneda común. Esto nos llevaría muy lejos, pero sintetizándolo mucho, un espacio monetario que deje el margen suficiente a los estados para poder adaptar sus políticas económicas a las necesidades de los ciudadanos. Hay precedentes de esto, los existen en Europa, existen en la teoría económica, y por lo tanto tampoco se trataría aquí de descubrir el Mediterráneo, y en el fondo se trataría simplemente de poner las instituciones europeas y las claves fundamentales al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de la economía como están en la actualidad. Y todo eso sobre la base de un principio que para mí es clave, es mi opinión, que es el respeto al principio de soberanía y el respeto a la democracia. Todo lo que se construya y todo lo que se haga tiene que ser respetando la soberanía y la democracia. Si no, desde luego a mí como demócrata no me sirve. Y creo que lo que he dicho es compatible con este principio y permite imaginar una Europa diferente y una Europa viable, a la que yo creo que muchos países podrían sumarse. Lo dejo ahí. Yo iba a decir que milagrosamente estaba estaba totalmente de acuerdo con Héctor. Mira que empezamos en las antípodas, pero hubo un dato que me reveló con B, en el sentido de que no puedo estar de acuerdo con... Estoy de acuerdo en las propuestas de Macron, a mí no me gustan. No me gustan porque son demasiado poco ambiciosas y le falta un hilo conductor. Le falta un poco de coherencia en todo lo que dice. Bueno, por ejemplo, la generalización del Erasmus. Pero, hombre, uno de los 10 objetivos que sea ese, pues con lo cual estoy de acuerdo. O el cambiar la reforma de la PAC o de la política agrícola, etc. Entonces, le falta aliento. Yo creo que alguna vez se dice, hombre, que se echa, quizás por la edad, se echa de menos algún líder un poco más carismático que los que tenemos ahora, eso también. En cualquier caso, a mí me dan vértigo que las reformas vengan una detrás de otra, hay que hacerlo pausadamente, que tenemos muchas cosas que hacer encima de la mesa. Y estoy de acuerdo en tu conclusión, ¿cómo quieres ver a Europa? Yo, más que confederal, yo quiero ver a una Europa federal, democrática, con democracia real. Lo que no estoy de acuerdo es, y porque es la antítesis de lo federal, es con soberanía. Yo cada vez que oigo soberanía me dan ganas o de llorar, por ejemplo, porque no es la soberanía la palabra que va a definir la vida en el siglo XXI. La soberanía es algo que ejerce, por ejemplo, el amado líder en Corea del Norte o probablemente Trump en los Estados Unidos. Pero en Europa tenemos que dejarnos esa palabra que ha creado tantos problemas y que nos está creando ahora. No podemos hablar de soberanía, no somos soberanos.
debemos colaborar, debemos ser solidarios, etc. Y debemos encontrar, y yo aquí creo coincidir, tenemos que hacer una Europa para los ciudadanos. Los ciudadanos es cada uno de nosotros con nuestros intereses, nuestras preocupaciones, etcétera, del día a día. No crear una superestructura que estén hablando siempre de geopolítica, etcétera, y nos preguntemos, oiga, ¿y qué hay de lo mío? ¿Cómo llego a final de mes? Que también nos lo preguntamos, ¿cómo arreglo estas cosas? Etcétera. Entonces hay un punto de acuerdo en lo cual estoy realmente maravillado que podamos haber llegado a algo común, salvo lo de soberanía. Soberanía me da repelús, es una palabra que desde el siglo XVI inventó un señor, un tal Bodino, y desde entonces está dando muchos problemas. Y ahora mismo, en este país, cada vez que oigan la palabra soberanía, tengan cuidado, sean suspicaces, porque esa persona no trae nada bueno. Cosa distinta, desde luego, de la idea de Héctor, que es un hombre realmente extraordinario y que tiene buenas intenciones, aunque a veces dice cosas que no... Bueno, Paz. Yo creo que Macron tiene un ataque de grandeur bastante importante en estos momentos como consecuencia de sus triunfos electorales. Ataque que ya irá aflojando. Es verdad que ha presentado esa iniciativa por Europa, donde demuestra que está poseído por la grandeur, donde ofrece un diseño para la Unión Europea en el futuro, que con medidas importantes, ahí no coincido contigo, David, tiene medidas, propone crear un procurador comercial europeo, propone una oficina europea de asilo, policía de fronteras europeas, un presupuesto separado para la zona euro, un ministro europeo de economía. Propone muchas cosas, que por cierto Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión, que pronunció unos días antes, dijo que no estaba de acuerdo, por ejemplo, en un presupuesto separado para la zona euro, y que lo del ministro de Economía, que depende, siempre que estuviera vinculado a la Comisión, que bien, pero que si no, que no. Bueno, diseños sobre el futuro de Europa podemos hacerlos todos y nos pueden quedar preciosos, porque bueno, puestos a poner en el papel, ya sabemos que el papel lo aguanta todo. La propuesta de Macron reposa en buena medida sobre lo que se llama la integración diferenciada. Es decir, la idea de Macron en el fondo es que ya a partir de ahora no todo el mundo, no todos los Estados miembros de la Unión avancen a la vez, sino que avancen aquellos que pueden o quieren avanzar. Y eso nos llevaría a esa famosa Europa de varias velocidades de la que se viene hablando hace tiempo y que los tratados ya prevén a través del mecanismo que se llama de cooperación reforzada. Eso ya está regulado y hay algunos ejemplos concretos de cooperaciones reforzadas, es decir, de iniciativas, de avances en los que ya no están todos los Estados miembros, pero son en cuestiones muy puntuales, divorcios entre parejas de diferente nacionalidad, etc. Entonces, la idea de fondo, y sobre eso cada uno puede tener su opinión, es la integración diferenciada en el seno de la Unión Europea, que no todos avancen igual a partir de ahora. Eso ya... esto debe ser un micrófono de la Merkel. Bueno, ese es un tema... Ese es un tema para debatir, y bueno, se pueden mantener las dos posiciones. ¿Queremos una Europa que vaya a la misma velocidad para todos o queremos una Europa de varias velocidades? ¿Qué nos parece mejor? De eso podemos hablar en el coloquio, pero Macron propone una integración diferenciada, varias velocidades. En todo caso, yo creo que no es el momento ahora, el momento político para hacer grandes reformas, y eso también lo reconocen. Tal como está la Unión Europea, con los problemas internos y externos, que en buena parte hemos comentado aquí, aunque no todos, porque no estaríamos mucho más tiempo hablando de ellos, con estos problemas y con estas divergencias que hay entre los Estados miembros, es muy difícil, vamos, no es imaginable en estos momentos una reforma de los tratados, aunque sea para cuestiones muy, muy concretas. No entro en lo de confederal o federal, porque si os digo la verdad, a mí me da lo mismo. Nunca he entendido, sigo sin entender las diferencias. Creo que cada uno utiliza esa expresión con un contenido diferente. La prueba es que los partidos políticos ahora hacen propuestas. Vamos a la Europa, a la España federal, tal, sí, pero ¿en qué consiste? Y eso ya no nos lo saben explicar.
Lo de la soberanía tampoco me afecta especialmente, no me pongo nerviosa si se dice que se mantenga o que se retire. Sí pienso, porque bueno, eso es la realidad, que la Unión Europea se caracteriza por la transferencia a la organización del ejercicio de competencias soberanas. Matiz jurídico que, como conoces bien, David, significa que la soberanía sigue residiendo en el Estado, pero se transmite a la Unión Europea el ejercicio de alguna de sus competencias. Pero bueno, eso es un tecnicismo que no... Quiero decir, que me da lo mismo que sea federal, confederal o lo que sea. Creo que no es posible, porque no es el momento, aunque estaría muy bien, que haya realmente una política exterior y de seguridad común. Estoy de acuerdo contigo que ojalá la hubiera y que fuera además inspirada por ese multilateralismo que Héctor decía y no por un seguidismo de las políticas de otros estados, de la política exterior de otros estados, por supuesto, pero me parece que no es momento, porque además, bueno, llevan ya décadas intentando construir una política exterior de seguridad común y es imposible porque los estados miembros lo ven de diferente manera, en buena medida por los vínculos con la OTAN que tienen diversos estados miembros y que no están dispuestos a renunciar a ellos. Hay países para los que es más importante la OTAN que la política exterior de seguridad común de la Unión Europea, y los del Este, por ejemplo, se caracterizan. Ese temor que tienen constante, ese complejo en relación con Rusia, les lleva a estar absolutamente vinculados a la OTAN, al escudo antimisiles, y lo mismo les pasa a los bálticos. Mientras eso siga así, y me temo que ese problema que tienen psicológico, histórico, psicológico, va a tardar en superarse, mientras eso sea así, va a ser imposible una verdadera política exterior y de seguridad común o una política de seguridad y defensa. Desgraciadamente, porque a mí me gustaría que la hubiera y que fuera multilateral. Así las cosas, creo que hay que ser realistas y en vez de pedir lo imposible, pidamos lo posible, ¿no? Lo contrario del mayo francés. ¿Yo qué pediría? Pues, vista la situación y vistos los problemas, pues un control democrático de la gobernanza económica me parece fundamental. Y ahí hay cosas que se pueden hacer y que no son tan complicadas. Desde luego, una mayor transparencia en la toma de decisiones por parte de la Unión Europea y, por fin, una proximidad de verdad a los ciudadanos que, obviamente, en el momento presente no existe ni de lejos. Yo, si consiguiéramos eso, que siguiéramos avanzando en el tema de la democracia participativa. Claro, hasta ahora solamente hay un ejemplo, una herramienta de democracia participativa, que es lo que llama la Iniciativa Ciudadana Europea, la posibilidad de que, reuniendo 1 millón de firmas que procedan de X Estados miembros, se le pida a la Comisión que presente una propuesta sobre un acto determinado que esos ciudadanos y ciudadanas creen que es importante para Europa. Bueno, pues ahí eso ha empezado a funcionar regular. Ahí sí que hay jurisprudencia importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, hay una sentencia en relación con una iniciativa de este tipo que presentaban para que la Comisión propusiera al Consejo no seguir negociando el Tratado de Comercio con Canadá y el Tratado de Comercio con los Estados Unidos. La Comisión no quiso registrar esa iniciativa ciudadana europea porque dijo que no entraba dentro de las cuestiones sobre las que podían presentarse este tipo de propuestas y, milagro, el tribunal dijo que sí cabía presentar esas propuestas y obligó a la Comisión a registrar la iniciativa en cuestión. Parcialmente porque a todo esto el Tratado con Canadá, el CETA, ya se había celebrado y ya lo estaban aplicando provisionalmente, pero sí respecto del tratado con los Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que también hay que avanzar, desde la perspectiva de los ciudadanos, hay que avanzar también en reforzar esa dimensión y esos instrumentos de democracia participativa. Control democrático de la gobernanza económica, transparencia, proximidad, más democracia participativa. Si consiguiéramos esto, pues yo creo que estaría bastante contenta. Bueno, son las 9:30, nos queda muy poco tiempo. Si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta... Bueno, muchas gracias por las alusiones. Sobre la primera cuestión quería subrayar una frase célebre que decía que prefiero, yo creo que Helmut Kohl lo decía, ¿no? Prefiero una Alemania europea que no una Europa alemana. Sea como fuere, yo creo que es una idea que me parece que está cuajando. Es verdad que la hegemonía de Alemania es muy evidente porque hay un liderazgo real, además por una persona, ideológicamente no la voy a calificar, etcétera, pero ejerce el liderazgo. Y cuando fueron los sindicalistas españoles a
a visitarla, un dato más de cómo hay que recibir a las personas que importan, etc. La impresión que tuvieron de ella es que decía que olía a poder. Lo decía Merkel. Sí. Bueno, pensé que... sí, no era ni Ana Botella, ni Rajoy, ni cosas así, no. Y venían impresionados por eso, primero por haberlo recibido, etc. Entonces, lo que decía usted, yo creo que es mejor tener una Alemania europea que no una Europa alemana. En lo segundo, la renovación de las élites. Hombre, es urgente renovar a las élites que tenemos. Pero claro, yo ya no le puedo decir más porque probablemente coincida con usted, pero no me atrevería a decirlo además públicamente, a pesar de que este sea un foro abierto, digamos, por el trabajo que desempeño. Pero sí, es necesario que haya una renovación y no estamos teniendo muy buena suerte en el país con las élites. Y desde hace tiempo. Es verdad que hubo personas muy especiales, a finales de los 70, en los 80, y poco más. Y lo que dice usted, coincidimos, hombre, yo lo de España como problema y Europa como solución no lo digo a toda costa, sino que yo no veo alternativa hoy por hoy. No creo que seamos más pobres, que tengamos menos oportunidades. Estamos en un mundo en el cual yo, por ejemplo, yo tengo todas las semanas extranjeros de terceros países que están ahí y que los expulsa el Estado, la administración española, como en Alemania expulsan la administración alemana, etc. Y le digo, es duro muchas veces, como estoy obligado, firmo las sentencias que adopto de acuerdo con la legislación, la Constitución, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, etc. Y es muy duro, por ejemplo, ser extranjero en Europa. Pero de ser extranjero, no me cabe ninguna duda de que, de serlo, yo querría serlo en Europa. Por tanto, no es a toda costa, sino que y yo estoy orgulloso de lo que se ha hecho, y espero, además tengo esperanzas de que se haga mucho más en colaboración con otros países europeos a los cuales yo no tengo otra cosa que admiración, por Alemania, por Francia, por Italia, etc. La pena mayor que he sentido yo con el Brexit no ha sido la económica, sino ha sido la pérdida que va a suponer de no tener en el salón donde se discute a unas personas que son muy especiales, pero que aportan una visión muy particular de Europa, que son los británicos. Y eso yo creo que lo vamos a notar. No vamos a ser, va a ser un problema económico, etcétera, el que se vayan, pero sí va a ser un empobrecimiento clarísimo desde el punto de vista intelectual, político, esa visión que nos aportaban los británicos y que desde luego vamos a perder. Y la última reflexión que hago, tanto en el Brexit como en lo que late ahora mismo, que estamos teniendo todos en la cabeza, yo cuando salió, comunicaron los resultados sorprendentes del Brexit, la primera idea que tuve es que sí, que se van de Europa, pero siguen geográficamente en Europa. Y aquí se puede ir una comunidad autónoma, una región que pretende ser soberana, etcétera, podrá irse, pero tiene que tener en cuenta que siempre estará en una península que de momento se llama Ibérica, por no llamarla de otra manera. Bien. Héctor, pues si quieres que cierre Paz. Yo, vamos a ver, un poco contestando a las dos preguntas, ¿no? Empezando por el final. Fíjate cuándo pronuncia Ortega esa frase. Él pronuncia esa frase en el Teatro El Sitio de Bilbao en el año 1911. ¿10? Pues 10. Y es una frase que de alguna manera expresa el sentimiento de una generación frente a lo que había sido una catástrofe nacional, ¿no? Que es la catástrofe del 98, la destrucción del imperio y el colapso del sistema, ¿no? Yo creo que eso marca todo el siglo XX y lo marca en un sentido muy preciso. Y es que en España hemos vivido un gigantesco complejo de inferioridad con respecto a Europa. Es así. Ortega lo expresaba de esa forma y yo cuántas veces recuerdo
decirme mi padre aquello de que Europa empieza en los Pirineos, ¿no? O sea, esto es África, ¿no? Es decir, hemos vivido un gigantesco complejo de inferioridad en el que España era el atraso, España era el autoritarismo, España era la religión y Europa representaba el progreso, la democracia, el laicismo. Y yo creo que es ese complejo de inferioridad el que en buena medida podría explicar esto, nos llevaría muy lejos, lo dejo simplemente apuntado. La manera, a mi modo de ver, tan escandalosa en la que se produjo la incorporación de España a la Unión Europea y específicamente la unificación monetaria de Europa con aquellos anuncios verdaderamente vergonzosos sobre ya estamos en el euro, ¿no? Era fugarse de España, representaba dejar atrás el pasado, suponía para toda una generación decir aquello de ya somos como ellos. Bueno, yo creo que eso ha marcado y tiene mucho que ver con nuestra historia contemporánea. Mi opinión personal, yo creo que ha llovido mucho, España ha ido evolucionando, yo creo que estos años hemos vivido como país experiencias muy importantes y yo, llegados a este punto, tengo que deciros que estoy absolutamente orgulloso de mi país y estoy entusiasmado con mi país. A mí me entusiasma la juventud de este país, una juventud idealista, una juventud que está sufriendo, pero que está luchando por construir un país nuevo. A mí me entusiasma ver cómo la gente ha parado los desahucios, poniendo sus cuerpos para que no le quitasen las casas a la gente pobre. Me entusiasman los abuelos con sus pensiones pagándole a los hijos y a los nietos que están perdiendo su empleo. Es decir, a mí me entusiasma, os lo digo como lo siento, y creo que ese complejo de inferioridad tiene que ir quedando atrás y creo que está quedando atrás. Ahora bien, subsiste porque ha marcado y es un problema real que hay que afrontar. Por eso es tan importante la pedagogía en política, ¿no? O sea, no sé si os habéis fijado que hoy aquí hemos hablado de política, ¿no? Estaremos de acuerdo, estaremos en desacuerdo, ¿no? Pero hoy aquí se ha hablado de política en serio. Bueno, cuando llega una campaña electoral nadie habla de esto, ¿no? O sea, cuando llega la campaña electoral hay una serie de tabús, ¿no? Y nadie discute si Alemania hace esto o si no sé qué. Es decir, ¿por qué? Porque la sociedad española efectivamente tiene tabús, ¿no? Y yo creo que hay condiciones hoy, hay generaciones nuevas que pueden ir superando estos tabús y discutiendo en serio el futuro del país. Y enlazo con la otra pregunta que se hacía, ¿no? Yo por eso creo que como existen estos tabús y a la gente le da miedo, sobre todo a unas generaciones, yo creo que esto en la juventud ya no pasa, ¿no? Pero aquí hay gente que se asoma cuando dice, no, Europa hay que criticarla. Y bueno, entonces como si se asomaran al abismo, ¿no? Dice, hostia, la autarquía, ¿no? El franquismo, el aislamiento, Alemania es Inglaterra, Francia, por favor. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de reformular en positivo y en constructivo la idea de Europa, ¿no? Para que el país sea capaz de discutir en serio de política. Por eso la pedagogía de masas es tan importante, ¿no? Y yo por eso planteaba la idea de una Europa confederal, que no significa asomarse al abismo. Los países han cooperado económicamente durante todo el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Oye, y aquello funcionaba razonablemente bien, ¿no? O sea, no había guerras, en fin, más o menos las cosas funcionaban. Bueno, se trata de construir en positivo. Ahora, eso sí, para mí, la idea de confederal, que es verdad que es un concepto muy manoseado, ¿no? ¿En qué sentido lo empleaba yo? Porque creo que a mí me ayuda a explicar lo que tengo en la cabeza, ¿no? En el sentido muy claro de defender la democracia. Y defender la democracia es defender, aquí discrepo de David, el principio de soberanía. Sin soberanía popular no hay democracia. Y por lo tanto yo creo que eso ha de ser la guía a partir de la cual podemos ir construyendo un modelo diferente, ¿no? Muy rápidamente, porque creo que tenemos que irnos. Estoy totalmente de acuerdo en que la frase de Ortega hay que ponerla en su contexto histórico, como bien ha dicho Héctor, y hay que relacionarlo, por tanto, con la situación de España en aquel momento y en décadas posteriores, con el complejo de inferioridad, y por todo eso es lo que explica que durante muchos años Europa fuera, vista desde España, pues una aspiración, algo que se veía como envidia, porque eran países democráticos, donde se respetaban los derechos humanos, donde no había una dictadura, como era en nuestro caso, etcétera, ¿no? Cuando hablábamos cuando decías lo de ser europeos, me acordaba de aquellos
programas de Boadella sobre ya somos europeos, ¿os acordáis? Que consistían en poner a la gente al borde de la vía y ver pasar un ave a toda velocidad y ya somos europeos. Bueno, dicho todo esto, yo voy a ser muy prosaica, mucho más prosaica que las brillantes frases que ha pronunciado Héctor hace un momento, que son muy bonitas. Enlazando con esa idea que vengo defendiendo desde el principio, de que no hay que perder de vista a los estados, no hay que permitir que se nos escabullan o se nos escondan detrás de la Unión Europea para que le echemos la culpa de todo a la Unión Europea y ellos se vayan de rositas, porque no es así, porque son ellos los que lo hacen. Enlazando con esa idea, yo quería comentaros que si estudiamos la práctica, la actividad de las Cortes, de nuestro Parlamento, nos encontraríamos con que apenas se dedica tiempo a hablar de la Unión Europea. Los partidos políticos, todos ellos sin excepción, se ocupan de otras muchas cosas, pero el tema de la Unión Europea apenas merece su atención, y eso es un problema muy serio. Y yo creo que lo que hay que hacer, y lo que me gustaría, es que los partidos políticos dedicaran mucho más tiempo a este tema, dada la importancia que tiene y lo que influye en nuestras vidas, y que de esa manera se reforzara el control de la acción del gobierno en Europa. Es decir, que no pueda ser como hasta ahora, que únicamente, si se quiere, el secretario de Estado para la Unión Europea comparece previamente y dice, bueno, vamos a ir, vamos a tal, no hay más, y luego se hace un pleno donde el presidente del gobierno dice lo que le parece, los demás salen, dice cada uno lo que quiere sobre Europa o no sobre Europa, porque normalmente se habla de otras cosas, y ya está. Hay países donde el control de la acción del gobierno es mucho más fuerte, es mucho más importante, donde el presidente de turno, el primer ministro o lo que sea, va con un mandato cerrado que tiene que respetar. A mí eso me parece muy importante y por lo tanto me gustaría que los partidos políticos reforzaran esta dimensión y que en las campañas electorales se hablara de la Unión Europea y no hubiera esos tabúes a los que se refiere Héctor. Controlar la acción del gobierno para que la Unión Europea en el futuro sea mejor. A mí eso me parece muy importante. Bueno, pues yo quería agradeceros a los tres la contribución que habéis hecho a explicarnos muchas cosas y muy interesantes sobre la Unión Europea y que yo creo que aportan mucho precisamente por lo que decía Héctor, porque de estas cosas no se habla con tranquilidad, quizás en los ámbitos académicos, pero no en los ámbitos ciudadanos y populares. Y ya os emplazo al siguiente coloquio, que será el día 20 de octubre, el viernes 20 de octubre, y se titulará Europa entre el neoliberalismo y la Europa social, y tendrá lugar exactamente en esta misma sala. Bueno, muchas gracias también a vosotros.